Pues gracias por la invitación y gracias por este trabajo que están haciendo fabuloso de organización. Hoy nos convoca a estar aquí en esta Convención Nacional de Abogados que estamos llevando pues de manera virtual en pleno 2026, imagínense. Y esto para no simplemente repasar reformas, no simplemente intercambiar jurisprudencia, intercambiar ideas. Creo que lo que nos convoca, y todos me van a dar la razón, es porque en México se encuentra en una encrucijada histórica. Sin embargo, depende de nosotros como abogados y especialmente como abogados convencionalistas, unidos como gremio, poder inclinar la balanza para regresar hacia la justicia. Entonces, el concepto de pensamiento convencional, que es el tema que hoy me ocupa, perdón, en nuestra práctica es más que un simple cambio de nombres. Tampoco es una moda, porque pareciera a veces que es una moda dialéctica que se sigue en redes sociales, pero no, es mucho más profundo. Es una transformación verdaderamente epistemológica. Es el momento exacto en el cual nos encontramos cuando dejamos de ser, o deberíamos dejar de ser, aplicadores mecánicos de las normas, dejar la fría repetición de los códigos, que lo vemos diariamente en las salas de oralidad e incluso también en los procedimientos escritos, para convertirnos en verdaderos ingenieros de la justicia. A eso deberíamos aspirar a llegar. Entonces, venimos de un positivismo legalista bastante rígido, de una tradición que nos enseñó que si algo está en el código, es verdad. Y si no existe, entonces no es verdad. Pero hoy, el parámetro supremo de validez de cualquier acto de autoridad ya no reside únicamente en las codificaciones, en el dispositivo positivo, sino en el estándar internacional, en nuestro caso en el estándar interamericano, pero sobre todo en la dignidad humana. Y aquí va mucho el uso de la voz perdón, esto va mucho relacionado con la fabulosa ponencia que me antecedió de mi hermano Rafa, en relación con el bloque de constitucionalidad, porque ese efectivamente es la parte sustantiva de los derechos humanos, cómo la ejecutamos mediante el control de regularidad constitucional. Entonces, cada uno de nosotros en las denuncias, en los alegatos, en los escritos, en las sentencias, debemos y tenemos no solo la obligación, sino además el poder de integrar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los parámetros internacionales de derechos humanos, en el torrente sanguíneo de nuestro derecho interno. Esa debería ser la meta de aspiración. Pensemos en un juez de una pequeña instancia de algún estado de la República o un abogado litigante en una fiscalía de otro diverso estado de la República. Tiene la misma jerarquía moral, esencialmente, que un juez ubicado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Eso nos lo dijo el expediente Varios 912-2010, que se aperturó, dicho sea de paso, en virtud de la sentencia del Estado mexicano del caso Rosendo Radilla Pacheco. Es decir, todos los jueces son interamericanos, aún en sede doméstica. Este pensamiento entonces nos exige un diálogo permanente. No se trata de olvidar nuestras leyes, no se trata de dejar de aplicar nuestras leyes de facto o de manera automatizada, sino se trata de optimizarlas, como decía Robert Alexi cuando definía los principios, y optimizarlas para hacerlas hablar a través de la voz o del corpus juris de los estándares interamericanos. Entonces, esto es realmente materializar ese famoso principio pro persona que está establecido en el primero constitucional, párrafo tercero, pero que a veces solamente queda en la fabulosa redacción de nuestra Constitución, pero pocas veces se llega a materializar de manera correcta o de manera ampliada. Entonces, no creo que no compartan que el reto para esto es inmenso y nos estamos enfrentando a asimetrías dolorosas entre el discurso y la práctica. Porque el Estado, nuestro Estado mexicano, reconoce los tratados en el papel, pero en el campo de batalla, en los juzgados, las prácticas estatales, hay que decirlo, hay que reconocerlo, siguen intentando limitar derechos por conveniencia administrativa, por estadística y por política. Colegas, el pensamiento convencional, entonces, es una herramienta muy poderosa para ir cerrando cada vez más esa brecha. Es la apuesta definitiva que podemos advertir conforme a la dignidad. Mañana, frente a sus clientes, cuando tengan una audiencia y frente al poder, debemos recordar, la Convención Americana no es solamente un documento más, un documento que se ratificó por ahí de 1998, no. Es la armadura que transforma
la realidad jurídica de este país y que la hace evolucionar hacia un sistema más progresista y más respetuoso de derechos humanos. No me dejarán mentir tampoco en el sentido de que estamos litigando en medio de lo que yo creo es una tormenta técnica, pero también política. En este 2026, el ejercicio de nuestra profesión es un punto de transición crítica que advierte una tensión o una colisión entre ese aspecto político y ese aspecto que debería ser garantista. La reforma a la ley de amparo de octubre de 2025, bajo una narrativa de eliminar privilegios, el legislador nos impuso restricciones que debilitan la fuerza progresista y protectora de nuestro juicio de garantías. Se prohibió explícitamente la suspensión con efectos generales, se prohibió circunstancias inherentes a la libertad relacionada tanto con medidas cautelares como con órdenes de aprehensión, cuando están dentro de ese catálogo del artículo 19 constitucional, párrafo segundo, está limitada esa prisión preventiva oficiosa en su interpretación, aunque realmente sabemos que no, realmente sabemos que esa reforma tuvo un error legislativo de redacción y que dejó viva la interpretación conforme apenas acaba de salir una tesis aislada la semana pasada o antepasada, no mal recuerdo, que habla justamente de eso. No podemos dejar de obviar la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y se puede seguir aplicando sin inaplicar, valga la redundancia, la disposición constitucional sin solamente buscar una interpretación más favorable. Y eso ya nos lo decía la Corte, la segunda sala, hace algunos años. Cuando ves una restricción constitucional, interprétala de la manera más restrictiva. Sin embargo, también esa cooptación que hubo del Poder Judicial y la incorporación de estos tribunales de disciplina judicial ha generado tensión, miedo para resolver por parte de las autoridades judiciales y hoy lo vemos materializado tristemente en las sentencias, no solamente en las resoluciones, sino también en las sentencias incluso de amparo. Hasta tenemos que celebrar cuando nos dan una suspensión con efectos restitutorios o cuando nos dan una suspensión para señalar una prisión, perdón, una revisión de medidas por prisión preventiva oficiosa, cuando eso debería ser lo normal en virtud de la apariencia del buen derecho que deriva de estas sentencias de la Corte Interamericana. Bajo esa premisa, estimados colegas, no quiero tampoco extenderme mucho en el uso de la voz, no podemos hablar de una verdadera transformación de la justicia si no somos capaces de defender al menos nuestra bandera, nuestras convicciones, nuestro pensamiento progresista. Entonces, estamos viviendo en esta tendencia verdaderamente alarmante y lo único que esperaría es que en virtud de lo aquí platicado y de lo que estarán platicando los colegas hoy y mañana, salgamos convencidos de que tenemos peso, que tenemos voz, que tenemos eco y que como gremio debemos estar unidos para buscar esa razón convencional y que frente al miedo opongamos una técnica protectora. Está en nosotros hacer que México respete los derechos humanos y deje de ser esto solamente una mera aspiración dogmática para convertirse en una realidad pragmática y en algún momento incluso irreversible. Muchas gracias, abrazo fuerte a todos.